De lo que se puede saber del profesor de ciencias Harold Whitman es que era un hombre muy bueno y educado. Pero eso es lo que vemos todos. Debemos admitir que cuando tratamos con otras personas, nos ponemos una máscara invisible que muestra una faceta que no es real. Todos tenemos secretos. Unos tienen secretos más oscuros y horribles que otros. Pero el profesor Whitman no tenía secretos tan oscuros al principio. Era un hombre sencillo y humilde que disfrutaba enseñando su asignatura a sus alumnos de instituto. Tenía alumnos buenos, otros malos y algunos muy malos. Dependiendo de la educación recibida por cada persona, los jóvenes pueden hacer cosas realmente horribles y descabelladas, porque a veces no se les conciencia de las consecuencias de sus acciones. Se dice que la sociedad por sí sola enseña a las personas lo cruel que puede ser el mundo. El profesor Whitman es una demostración de ello, demostración de la demencia, la locura y el odio absoluto, creando a un monstruo. Porque así es como nacen los seres más horribles de este mundo. El profesor Whitman daba clases con total normalidad sin saber que un grupo de jóvenes cuyos nombres han preferido olvidarse estaban a punto de gastarle una broma de mal gusto que martirizaría a este hombre por mucho tiempo. Por ejemplo, el coche del profesor sufría continuos daños. Una de las cosas más peligrosas fue que le cortaron los frenos de su coche. Esto podría haber sido muy peligroso. Los insultos por redes sociales no faltaban. El profesor había sido amenazado, insultado y, por supuesto, maltratado psicológicamente. Sin duda, aquellos muchachos querían hacer un daño terrible al profesor. Sus razones son desconocidas, pero muchos podemos intuir que podrían ser cosas tan simples como que los mandó a callar en clase o que los había castigado en el descanso. Pero esto no es lo peor. El profesor había denunciado a la policía este acoso, pero esto empeoró las cosas. Aunque parezca increíble, uno de los padres de los jóvenes amenazó al profesor diciéndole que si no retiraba la denuncia de su hijo, sufriría las consecuencias más horribles. El señor Whitman tuvo la desgracia de pedir justicia en un país realmente cínico, cuyas leyes eran menos que papel mojado. Imaginaos el estado de desesperación del hombre que renunció a su trabajo porque ya no podía más. No podía mirar a la cara de sus alumnos sin sentir odio. De hecho, los propios profesores del centro resultaron ser tan hipócritas que se pusieron de parte de los padres de los hijos que acosaban al señor Whitman. Podríamos seguir diciendo más y más cosas que martirizaban a este hombre, pero creo que ya es suficiente para darse cuenta por lo que estaba pasando. Cuesta de creer, pero así es, y debes admitir que estas cosas pasan y son reales. El señor Whitman se mudó a otra ciudad. Nunca se hizo justicia. Podemos intuir el grado de locura que se iba agravando en la mente del profesor, junto con un odio y una desesperación incalculable. Cuando sentimos odio perdemos el control. A pesar de que el profesor Whitman abandonó aquella ciudad, él todavía podía oír en su mente las burlas, amenazas e insultos bajo el sonido de cristales rotos de su coche. Sobra decir que ya había perdido todo el sentido de la cordura. Es entonces cuando sale a la luz ese cliché típico del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en la que de día es un hombre bueno y de noche es un monstruo. El profesor estaba maquinando un plan horrible y monstruoso. Sería lo único que le daría paz en este mundo lleno de crueldad. En su apartamento de alquiler, el profesor se creó un escenario. Se puso una máscara confeccionada por él que parecía la máscara de un conejo deforme. Más adelante se menciona que se trataba de una máscara antigás. Y así, por las noches en su página web,
que bautizó con el nombre de Watership, nombre seguramente sacado del cuento del escritor Richard Adams, llamado originalmente Watership Down, traducido como La colina de Watership, cuya historia narra las aventuras de una manada de conejos salvajes. Pero a pesar de la inocencia de este cuento, hay que decir que salió una película de animación dirigida por Martin Rosen en el año 1978, que a pesar de que fuera una película de animación, no está recomendada para niños por contener escenas sangrientas, demasiado realistas y explícitas. El profesor se grababa como si se tratara de un macabro videoblog, en el que el señor Whitman daba consejos y enseñaba, entre comillas, a sus espectadores. Como podía verse, estaba claro de que era un hombre muy inestable, que a simple vista estaba desahogándose de sus problemas. Sus primeros vídeos aparecía él hablando directamente a la cámara con su desagradable máscara. A veces se ponía a bailar y a cantar delante de la cámara, y otras veces eran vídeos recopilatorios de escenas sangrientas de la anteriormente mencionada película de Martin Rosen, La colina de Watership. En su momento, su página web no fue muy visitada. Es evidente que nadie se interesaba por un tipo que se dedicaba a hacer locuras delante de una cámara. Pero la página se convirtió en un lugar de interés para algunas personas llevadas por el morbo y la curiosidad. El profesor Whitman enseñó a sus telespectadores el efecto que hacía varios químicos sobre la carne de cerdo. La rociaba de ácido y líquidos corrosivos. El profesor, en todo momento, describía el olor y los efectos de este químico mientras se oía el crepitar y el burbujeo de la carne, y mencionaba un detalle con malicia. La carne de cerdo tiene la misma composición que la carne humana. Aunque parezca algo poco impresionante, estaba claro que el profesor estaba preparando a sus espectadores para lo que más adelante sería su horrible obra maestra que le haría pasar a la historia en Internet. En uno de sus vídeos aparece un hombre obeso con la cara tapada metido en lo que parece una especie de cubeta de plástico. Es entonces cuando el profesor aparece en la inquietante escena y muestra varias garrafas de ácido sulfúrico que poco a poco va vaciando sobre el cuerpo del hombre que está en la cubeta. No se puede saber con exactitud si la víctima estaba consciente o muerta durante aquel acto. Solo el profesor lo sabía. Pero dejando de lado ese detalle, hay que decir que podía oírse el sonido silbante del ácido fundiendo la carne y los huesos, mientras se convertían en humo espeso que no nos permitía ver el proceso completo, pero el vídeo termina con la grabación de una cubeta en la que solo queda sangre. El profesor concluye el vídeo con una frase: "Esto es todo lo que queda al final". Ese fue el último vídeo de la página Watership del profesor Whitman. Años después, la policía pudo borrar aquella página junto a todos los vídeos, en un intento de enterrar todas sus creaciones para que quedaran en el olvido. Pero lo más horrible de todo esto es que se sabe que el profesor ha hecho apariciones aleatorias en diferentes páginas de foros de temática libre en Internet. Los vídeos eran nuevas apariciones del doctor explicando cosas realmente comprometedoras, como hacer veneno o explosivos con fulminato de mercurio. Muchos vídeos aparecían de improviso. Muchas veces se dudaba de que fuera la misma persona la que hacía los vídeos. Sin duda, se trataba de un grupo de personas que había seguido los pasos de este profesor demente. Muchos hacían vídeos muy desagradables, como explicando qué pasaría si quemaran vivo a alguien. Sin quererlo, el profesor Harold Whitman había creado la escuela más horrible de la historia de Internet. ¿Quién sabe si hoy en día,
en los recónditos y oscuros lugares de la red que conocemos como Deep Web, se encuentra esta horrible página con estos horribles profesores. Pero esta historia no concluye aquí. Mucha gente ha convertido al profesor Whitman en un personaje icónico del terror en Internet, debido al culto oscuro que representa. Se escribieron muchas historias. Voy a contarles una de ellas, y la más inquietante. Una joven estudiante reportó a la policía que en su apartamento se oía en el apartamento de al lado a un inquilino hablando y gritando hasta altas horas de la noche, lo cual a ella no la dejaba dormir bien. Así que una de esas noches, cansada de aguantarse, decidió subir arriba y llamar a su puerta para pedirle que dejara de hacer ruido. Ella jamás podría olvidar que la persona que le abrió la puerta era un hombre con una horrible máscara de conejo. Y si hay que añadir algo, dijo que dentro de su casa emanaba un olor muy fuerte y nauseabundo. La joven, asustada, volvió a su casa echando su valor a perder. Llamó a la policía para avisarles de lo que había visto. Pero cuando la policía llegó y echó la puerta abajo, no había nadie en ese apartamento. ¿Quieren saber algo muy perturbador? La joven seguía oyendo voces en el apartamento de al lado. La muchacha decidió buscarse otra casa. Esto empezó a rozar lo paranormal, porque aunque todo esto parezca difícil de creer, ella no fue la única que reportó este tipo de sucesos. A veces hay cosas que nuestra mente no nos permite imaginar, como algo tan poderoso y horrible como el odio puede perdurar eternamente en el alma de un ser humano, incluso después de morir. En este mundo injusto, que está lleno de horrores que deseamos no conocer nunca, se pueden crear a los monstruos más horribles y reales de la humanidad.